Hola a todos, el día de hoy trataremos las reglas y los principios del estudio preliminar, la decisión judicial. Debate Hardworking. Nuestros nombres son José Miguel Canales, Luna Toro, Laura Gómez, Juan Simón Escobar y Sebastián Laín. Bueno, el día de hoy hablaré sobre la opinión de Hart frente a las reglas y los principios. Las reglas para el autor pueden dividirse en dos, entre primarias y secundarias. Las primarias son aquellas que imponen deberes, obligaciones en el ser humano. Un ejemplo claro puede ser el Código Civil o el Código Penal. Ahora, las reglas secundarias son aquellas que dan potestad de legislar, como se le confiere al Congreso o a los jueces para que puedan dictar sentencia. Estas reglas secundarias dan efecto a las tipo primarias. Ahora, con los principios, a pesar de que en su teoría encontramos algunas lagunas aceptadas por el propio Hart, como lo es la ausencia de los principios. Esto tampoco significa que éste los niegue, sino que más bien se refiere a ellos de una forma implícita en las reglas dentro de su teoría general y descriptiva del derecho, cosa que Dworkin le critica a Hart. Dworkin nos habla de las reglas y los principios. Las reglas para él, por ejemplo, es que no se pueda fumar en un salón de clases, y los principios sí nos habla en el caso específico de la libertad de prensa. Él lo divide en dos aspectos. El primer aspecto dice que las reglas son conclusivas, por otro lado los principios no lo son. Las reglas entonces tienen una condición de aplicación, es decir, son específicas, y los principios son de textura abierta. El segundo aspecto que él nos dice ya nos habla de que los principios se determinan a partir de la ponderación o el peso relativo, y las reglas, por otro lado, si es frente a otra regla, se deroga o se hace una excepción. Además, se habla de los matices. Existen dos matices. Regla contra principio indica que se tiene que ver el principio, del cual también se relaciona con la regla, para hacer una ponderación directa entre principio y principio. Además, que pues no se pueden determinar fácilmente si son reglas o principios, porque existe un caso específico de las sociedades donde defienden la libertad de prensa, entonces esto ya lo hace una regla. Primero debemos reconocer de que tanto Hart como Dworkin, aunque hablen de reglas y principios, van a ir durante caminos totalmente distintos en cuanto a interpretación. Mientras que Hart intenta que esos principios y esas reglas se adecúen en un contexto general y descriptivo, Dworkin espera que sus reglas y su teoría particular se lleve, valga la redundancia, hacia un ordenamiento jurídico particular, lo que nos da a entender de que sus reglas y principios, las de Hart y las de Dworkin, irán en distintos caminos y que en ningún momento van a chocar entre ellas en cuanto a ideologías o pensamientos. Por el contrario, se van a terminar encontrando y van a terminar complementándose la una a la otra, desde la perspectiva de quien cree que el derecho es una pesadilla, como quien cree que el derecho va a terminar siendo tan perfecto como un sueño, pero que al fin y al cabo van a intentar dar una explicación, un ordenamiento jurídico. Hart señala tres rasgos que diferencian los principios de las reglas. El primero de ellos es de grado, ya que las reglas son específicas y los principios son generales. El segundo se refiere a que los principios son el propósito que justifica y explica las reglas. El tercero es que las reglas son concluyentes, son de todo o nada. Si hay posibilidad de su aplicación, deben ejecutarse, a comparación de los principios que simplemente nos indican un camino a seguir. Otra diferencia es la dimensión de peso. Los principios se pueden ponderar y el principio perdedor no tendría que desaparecer del ordenamiento, mientras que para Dworkin, la regla perdedora entre el conflicto de reglas tendría que reformularse para darle coherencia a la regla ganadora. Para Hart, la diferencia no es tajante, porque él nos dice que las reglas no siempre son concluyentes, ya que puede haber una regla igual pero de mayor jerarquía que se pondere con la regla de menor jerarquía. Así, las reglas, cuando entran en conflicto con los principios, puede dar la posibilidad de que elija cualquiera de ellas. En este punto, Dworkin nos propone un caso, Riggs versus Palmer, en el cual se debatía si se debía aplicar el principio de que nadie debe aprovecharse de su propio dolo, o la regla que nos explica que los herederos testados deben tener parte de la herencia. Esto sucede porque Palmer asesinó a su abuelo. Al final, el juez decide que favorece el principio, lo cual para Hart es una clara demostración de que las reglas no siempre son concluyentes y de que pueden coexistir con los principios.
Bueno, ahora bien, para darle final al tema de las reglas y principios expuesto por mi compañera Luna en el fragmento anterior, como conclusión creemos que The Hard Working tienen una guerra completamente interpretativa. Ninguno tiene un ideal que vaya por encima del otro, sino que miramos nosotros que se complementan. Las reglas y principios al final son como un mismo, o le apuntan a un mismo fin, ¿sí? Tenemos como el caso de Riggs contra Palmer, donde podemos ver evidentemente que los dos tienen ideas que se complementan. Dworkin desde su lado de definir los principios como reglas que no son reglas morales, más como utópico, lo hemos visto en clase. Y como Hart desde su perspectiva de las reglas no concluyentes, al igual de cómo toca los principios, tiene un poco más de razón, pero no queremos decir que Dworkin está equivocado. Digamos que acá sí le damos un punto extra a Hart porque define muy bien el concepto de, bueno, las reglas son un poco más importantes porque le diríamos nosotros son un poco más coercitivas, al final que los principios pueden quedar un poco vagos. Creemos que acá es una guerra completamente interpretativa, los dos tienen un mismo fin y bueno, el postscriptum en esta parte de reglas y principios es casi en este debate judicial un punto para cada uno.